Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Estamos terminando esta semana bastante pesada, bastante incómoda, sobre todo porque el Ministerio Público, con la persona de la fiscal Marita Barreto y del fiscal Robinson, ¿cómo se llama el fiscal? Robinson, Dios mío. Robinson Ronald Ramírez Aguirre, el fiscal responsable Robinson Ronald Ramírez Aguirre, nos han intentado sacar del centro de nuestra investigación, ¿no es cierto? En mi opinión muy personal, este es un serio intento de amedrentamiento a la prensa libre e independiente por la voluntad de la democracia, por la voluntad del pueblo democrático que siempre va a vivir en democracia. Y yo lo primero que tengo que hacer es agradecer todas las muestras de solidaridad, por supuesto las llamadas en privado y también las llamadas a mi equipo periodístico. Quiero decirles que nos vamos a defender, ¿no es cierto? Y que también, por supuesto, hemos acusado recibo, yo recién, gracias a que mi abogado defensor, el doctor Nakazaki, ya se apersonó, recién puedo tener el documento en mis manos. El documento y toda la insensatez, ¿no es cierto?, de la que se me está acusando, porque entre otras cosas se me acusa de acoso, de hostigamiento y hasta de violencia sexual. Nunca había estado en mi libro que me acusen de eso, porque creo que además toda mi audiencia sabe lo que yo pienso de los acosadores y de los depredadores y de los violentadores. Si algo he hecho toda mi vida como periodista es justamente defender a las víctimas de violencia sexual. Y me parece gravísimo, de verdad, me parece recontra penoso, muy irresponsable que se use estas figuras tan graves, estas figuras legales, para criminalizar a los periodistas. Hoy día también nos hemos enterado de que Marita Barreto, la fiscal suspendida, ya regresó al Ministerio Público. Está la designación, está la resolución de la Fiscalía de la Nación en el Diario El Peruano. Ahí podemos verlo en la pantalla. La resolución de la señora fiscal Delia Espinosa Valenzuela es que relata, ¿no?, que el 9 de octubre del 2024 se resolvió abrir procedimiento disciplinario contra la abogada Marita Sonia Barreto Rivera, que se le impuso una medida cautelar de apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal por el plazo de 6 meses, que el 2 de abril del 2025 la Dirección de Procedimiento Disciplinario resolvió prorrogar el plazo de la medida cautelar de Marita Sonia Barreto Rivera en su condición de fiscal superior coordinadora del equipo especial de fiscales, el famoso EFICOP, y por el plazo de 3 meses contabilizados desde el 9 de abril hasta el 9 de julio del 2025, que se cumplió hace 2 días, ¿no? Mediante escrito de fecha 8 de julio del 2025, la abogada Marita Sonia Barreto Rivera solicitó su designación en su cargo de carrera como fiscal provincial titular penal supraprovincial en razón al vencimiento de la medida cautelar de apartamiento preventivo. Estoy leyendo lo más resaltante, por supuesto, para que podamos ir al fondo del asunto. Por lo tanto, estando a las prerrogativas y facultad concedida a la fiscal de la Nación, corresponde designar en un despacho fiscal a la abogada Marita Sonia Barreto Rivera en su condición de fiscal provincial titular penal supraprovincial de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro, en virtud al vencimiento de la medida cautelar de apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal, ¿no?, conforme a los párrafos presentes. Que se resuelve designar a la abogada María Sonia Barreto Rivera, fiscal provincial titular penal supraprovincial de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro, en la primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en derechos humanos e interculturalidad. Bueno, lo que va a pasar en este caso, firmado por Delia Espinosa, es que imagino que todos los casos, todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, me van a corregir los abogados que hoy voy a tener en el programa,
muertos y heridos, en fin, víctimas, ¿no es cierto?, de la violencia durante los primeros días del gobierno de Dina Boluarte. No sé si ella los va a tener que analizar o no, pero me queda claro que todos los delitos que tengan que ver con violaciones a los derechos humanos, pues va a estar en manos de Marita Sonia Barreto Rivera. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que espero sinceramente, yo de verdad lo espero, que la señora, y todo el mundo me va a decir que soy una tonta, una ingenua, ¿no? Bueno, es mi punto de vista muy personal. Yo espero que la señora fiscal recapacite y piense bien lo que está haciendo con su carrera. Porque hay que ser muy osado para acusar de delitos que no existen a un grupo de periodistas que ha osado investigarla. ¿Correcto? Y la osamos, yo levanto la mano, osé investigarla cuando ella era una de las periodistas, no, de las fiscales más poderosas del Ministerio Público. Me queda claro que ahora ya se amistó, ¿no?, con Delia Espinosa. Me parece muy bien que ese capítulo extraño en el que Marita Barreto consignó información personal del actual fiscal de la Nación en unas agendas del caso Orellana hayan pasado al olvido, una situación que tuvo que ver con el apartamiento de Delia Espinosa de lavado de activos. Lo que ahora va a tener que explicarse bien, porque ustedes saben que la propia Barreto ha apelado, se va a tener que explicar bien sobre su patrimonio. La señora Barreto tendrá que explicar cómo, cuándo, dónde sacó dinero para comprarse esta famosa casa que Contracorriente logró encontrar y que ella pretendía vender a $500,000 porque decía en ese video que se iba a ir muy pronto. Me queda claro también, Roló, ahora vamos también con una información agregada, que la señora Barreto va a tener que explicar con mucha seriedad, con mucha pulcritud, con punto y coma, por qué 3 policías fueron a una diligencia fiscal aduciendo que se iban de vacaciones a Punta Cana y por qué 3 policías fueron a esa diligencia fiscal sin permiso. Y también nos tendrá que explicar por qué ella viajó con otra fiscal que no tenía vela en el entierro de Sada Goray, por qué viajaron a Miami cuando el que tenía que haber viajado era el fiscal Niño. El Niño, que dicho sea de parte, desapareció de escena y se fue de la fiscalía. ¿Por qué? Lo ando buscando, todavía no lo encuentro. Ustedes me dirán, pero eso ya que tiene, ¿no? Eso es pasado. Eso no es pasado. Este 22 de julio se va a cumplir el plazo legal y firme para que todos los aspirantes a colaboradores se conviertan o no en colaboradores. Y ahí hay varios procesados, varios aspirantes, en fin. Castro estaba en ese túnel, producto, por supuesto, de la norma, de la ley que ha sacado el Congreso, que no se puede, pues, eternizar la aspiración a ser un colaborador eficaz. Este 22 de julio vence el plazo. ¿Por qué a mí me parece absolutamente delicado? Porque nadie en su sano juicio puede entender que en un debido proceso se permita que asistan a una diligencia fiscal personajes que no tienen que estar ahí. Entonces yo creo que la señora Barreto va a tener que explicar las cosas, aunque le moleste, aunque ella crea que esto es demasiado y en la fiscalía no quieran, no sé, pues dar respuestas a los periodistas, lo va a tener que hacer, porque esto es irregular. Esto no es posible. Y también, como ella ahora pertenece a la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, levanto mi mano y no es ironía ni nada, pero sí levanto la mano y digo, ¿por qué se han vulnerado mis derechos? Porque todos mis derechos fundamentales se han vulnerado, ¿no? Primero, mi derecho a la defensa. Han abierto investigación a varios periodistas de esta casa sin avisarnos,
sin avisarnos. Han hecho diligencias sin que nosotros no hayamos podido tener un abogado, defensor, y nosotros mismos que hayamos podido escuchar de qué rayos nos están acusando. Eso, señores, no es aceptable en democracia. Eso solo es propio de gobiernos autoritarios, de dictaduras. Y si en el Ministerio Público hay una dictadura, mejor que nos la expliquen, porque también nos vamos a defender. ¿Vale? Entonces, creo que la señora Barreto ya sabía, también nos tiene que explicar algo muy importante. Ella está designada hoy día, no, la resolución es del 9 de julio, 2 días atrás, 9 de julio, donde Delia Espinosa la designa. Pero en el expediente nosotros tenemos un documento que yo les he contado. Oh, sorpresa. En el expediente del 23 de mayo, del 20 de mayo, ¿no? El 23 es recibido, perdón. El 23 es recibido. Pero en la notificación del 20 de mayo, ahí, ¿cómo se presenta? Señora Juez Superior de la Séptima Sala Penal de Apelaciones, sede Anselmo Barreto. Marita Sonia Barreto Rivera, en mi condición de fiscal provincial titular supraprovincial especializada en derechos humanos e interculturalidad, ejerciendo mi propia defensa. No. Atención, Marita Barreto, tú ya sabías que Delia Espinosa te iba a poner el 20 de mayo, que tú ibas a ser fiscal provincial titular supraprovincial especializada en derechos humanos e interculturalidad. Pero si en esta línea de tiempo recién te nombran. O sea, por eso pido explicaciones. O sea, ¿cómo era? O sea, ella hizo una visión del futuro, no entiendo. Delia le dijo dónde iba a estar. Ella en este momento estaba suspendida. Ella era una fiscal suspendida cuando pide y apela, no quiere que le levanten el secreto bancario y tributario. ¿No es cierto? Entonces, muchas cosas por explicar, sí. Yo espero que nadie se pique, porque Delia Espinosa también ya se picó con Rospigliosi, ¿no es cierto? Y que entiendan que los periodistas, lo único que estamos haciendo es nuestro trabajo. Eso, tan simple como eso. Mi madre, a quien le mando saludos porque todas las noches me mira, me ha dicho y me está diciendo todos los días que ya no te metas, que no pises el acelerador, que te van a fregar la vida, que te están jorobando, que tienes hijitos, que cuida a mis nietos. Mi pobre madre, bueno, las mamás son así, se asustan, ¿no? Ya, entonces quiero también mandarle un mensaje público a mi mamá, que se lo he dicho en privado. Ella a mí me ha enseñado a ser valiente, ¿no? Entonces no me voy a dejar. ¿Por qué voy a permitir que una fiscal con otro fiscal, con el señor, el fiscal que ha admitido todo esto, el fiscal Robinson Ronald Ramírez Aguirre, crean, piensen, sugieran, ¿no? No sé, pues se levantaron, pusieron así el dedo y dijeron, de verdad, no, hacer periodismo es un delito. O sea, me niego, señores, no lo voy a permitir. Yo no soy miembro de ninguna banda criminal. Trabajo en un medio de comunicación que no es una organización criminal y me parece gravísimo lo que han hecho. Y entonces me voy a defender. Y como le dije a mi mamá, no te preocupes, mamá. La verdad siempre sale a flote. Yo entiendo que es complicado y fregado, ¿no? Pero no me va a pasar nada porque vivo en democracia. Y sí le tengo que agradecer al diario Correo, porque los periodistas tenemos que cerrar filas. No importa de qué medio eres. No importa. Así como yo me he solidarizado con Mónica Delta, que trabaja en Latina, y lo voy a hacer siempre, con cualquier periodista me solidaricé con Roxana Cueva, cuando Ollanta osó llamarla traidora a la patria. ¿Ustedes no se acuerdan?
Yo sí me acuerdo de todas las cosas que han hecho contra los periodistas. También me solidaricé con Roxana y la defendí. Igual defiendo a Mónica Delta. Igual voy a defender a cualquier periodista que sea incómodo y que el poder de turno, el poder del Ejecutivo, del Parlamento o del Ministerio Público quieran silenciar. Entonces yo quiero agradecerle hoy al diario Correo, a la periodista Sofía López, porque ha dicho una gran verdad. Manipulan a la justicia para intimidar a la prensa. Este es el tema del día hoy en el diario Correo. Y Sofía López ha hecho un trabajo, ha recapitulado, ¿no es cierto?, todo el asedio que vivimos los periodistas, diferentes casos, y ha puesto todas las agresiones que se está viviendo en nuestra carrera. 392 agresiones contra periodistas se han registrado en el año 2024, por si acaso. Y luego también tengo que agradecer a Stephanie porque me ha entrevistado, ayer ha pedido mis descargos. Eso es lo que sabe, eso es lo que hacemos todos los periodistas. Pedir el punto de vista, ¿no es cierto? Y también me ha hecho una entrevista que también está en el tema del día y lo ha titulado "Barreto no entiende el ejercicio del periodismo". Porque eso es lo que yo creo, esa es mi opinión muy humilde. La señora fiscal no entiende lo que es mi oficio, mi profesión. Yo sí entiendo lo que hace un fiscal. Yo entiendo que un fiscal tiene que perseguir el delito, tiene que buscar la verdad. No tiene que amedrentar a los periodistas. Y también creo que Rospigliosi ha sido bien certero cuando ha dicho que Delia Espinosa tampoco entiende lo que significa una opinión. Nosotros tenemos libertad de expresión, tenemos derecho a la información. Y entonces, primer punto, quería agradecerle al diario Correo por esto, porque creo que los periodistas tenemos que levantar la voz. Y hay una pregunta que me hizo Stephanie y yo la voy a leer, porque ella me dice: ¿no percibes un silencio ominoso por parte de la fiscal de la Nación? Y yo he contestado, y lo voy a leer tal cual porque es lo que pienso. Me parece preocupante que Delia Espinosa no diga una sola palabra. Yo entiendo que los fiscales son autónomos. La doctora Espinosa dirá que no se puede involucrar en una investigación. Pero lo que le estoy preguntando es si ella avala o no la criminalización de los periodistas. Y hago pública mi pregunta. Doctora Delia Espinosa, ¿usted está avalando que se criminalice a los periodistas metiéndonos en figuras legales tan complejas como organización criminal, como ser miembro de una banda criminal? ¿Por qué, doctora Espinosa? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? Yo sé que a mí me lo han dicho todos, que se ha picado porque yo he puesto una vela, ¿no es cierto?, porque he mostrado cómo han tapiado el piso 9. A mí me ha parecido pues un bochorno, un espectáculo espeluznante lo que han hecho en el Ministerio Público. ¿Tengo derecho a opinar? Sí, tengo derecho, es mi opinión, soy periodista. ¿Se han picado? Bueno, lo lamento, no han debido de hacer pues esa vigilia. Y ahí está la vigilia. Y la puedo poner 20 veces si quiere la doctora Espinosa. A ella también le debe dar roche, porque ahora aparece más seria, menos gritona, más temperada, ¿no es cierto? Pero doctora, usted no nos denunciaría por acoso, ¿no? Por esto, ¿o sí? Pienso. A quien le ha enviado una carta bastante fuerte, es al congresista Fernando Rospigliosi. Una carta notarial. Y yo tengo que buscarla. Aquí está. Ha recibido, le voy a dar la bienvenida a Fernando Rospigliosi, que además, ahora es congresista, pero él ha sido un buen periodista. Entonces, esto ya pues me parece terrible también, la carta notarial de Delia Espinosa contra Rospigliosi, en la que le dice: yo, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, me dirijo a usted para exigirle formalmente la rectificación inmediata de las afirmaciones falsas, difamatorias y ofensivas que ha difundido públicamente a través de la red social X, antes Twitter, en evidente agravio a mi dignidad personal, reputación profesional e integridad funcional. Y usted ha optado deliberadamente por tergiversar los hechos y desnaturalizar mi actuación como fiscal de la Nación. Lo ha difundido, estoy resumiendo, a través de un medio de comunicación masivo, constituye un ataque directo y doloso que vulnera gravemente mis derechos
fundamentales al atribuirme falsamente vínculos con organizaciones terroristas y economías ilegales, así como la promoción de una supuesta persecución ilegal contra miembros de las Fuerzas Armadas. Estas imputaciones, carentes de sustento y fundidas de manera irresponsable en una plataforma de amplio alcance, constituiría ilícito penal, que no solo afecta a mi dignidad personal y reputación profesional, sino que socava la legitimidad institucional del Ministerio Público. La libertad de expresión no ampara manifestaciones vejatorias, infundadas ni injuriosas. Por lo tanto, le pide rectificación. Bueno, la respuesta de Rospigliosi ha sido una carta tremenda que está siendo también demasiado comentada y por eso lo hemos llamado. Y la bancada de Fuerza Popular, por supuesto que está respaldando absolutamente al congresista Rospigliosi y ha dicho que la fiscal de la Nación pretende intimidar al congresista Rospigliosi y que esta amenaza surge justo después de que nuestro congresista defendiera públicamente la propuesta de amnistía en favor de policías y militares injustamente perseguidos. Buenas noches, congresista Rospigliosi, ¿cómo está? Hola, Milagros, ¿qué tal? Le agradezco su presencia. A ver, usted ha injuriado, ha difamado, ha denigrado a Delia Espinosa. Explique, por favor, bien a la audiencia. He leído su carta, una carta... usted dice además que es una extraña comunicación en la cual ella pretende combinarle a 24 horas, ¿no es cierto?, de rectificación, pero usted dice que ella está totalmente fuera de lugar. Por favor, Fernando, explícanos todo el tenor y por qué estás diciendo lo que dices en esta carta que ya se hizo famosa. Bueno, como tú has dicho, están tratando de intimidarnos a todos. A ti, a mí y a todos los que se les cruzan el camino, usando ilegal e ilegítimamente el poder que tienen, que es inmenso, ¿no? Porque a uno lo meten en un proceso y eso es una tortura realmente, ¿no? Eso lo sabemos todos. Bueno, lo que a mí me indignó, realmente me indignó, fue que esta señora publicara en la cuenta oficial del Ministerio Público un tuit que yo cito en mi... Sí. En el tweet que le pongo. Ahí está, por favor, podemos poner Rolo para que la audiencia tenga... Donde esta señora recibe a una supuesta organización de víctimas y mártires de los sucesos de 2022 y 2023. Y se abraza con ellos y se ufana, se jacta de que tiene 37 fiscales, en realidad es un equipo de 74 personas, 37 fiscales y ayudantes y otros funcionarios, dedicados exclusivamente a perseguir a militares y policías que defendieron la democracia y evitaron que las turbas de vándalos, alentadas por terroristas y financiadas por economías ilegales, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo. ¿Y qué cosa es lo que querían? Reponerlo en el gobierno para instaurar una dictadura, que era la que quiso hacer este sujeto el 7 de diciembre de 2022, ¿no es cierto? Dio un golpe para instaurar una dictadura. Ellos querían reponerlo para instaurar una dictadura. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, por órdenes del gobierno, hicieron su trabajo y fueron atacados por estas turbas violentas. La Fiscalía creó un equipo de 74 personas de esas, con los que se abraza esta señora, el EFICAVIP, solamente para perseguir a militares y policías. Y los vándalos, los terroristas, los delincuentes que asesinaron policías, que asesinaron militares, a ellos no los persiguen. A un policía, ¿no? Sí, y a ellos no los persiguen. A ellos no hay un equipo especial. 74 personas dedicadas a eso. No a atacar, a perseguir a la criminalidad, a la delincuencia, a los vándalos que hicieron eso, a los que bloquean carreteras. No. Exclusivamente para perseguir a policías. Dime si no es indignante. Y esta señora se abraza con ellos. Organización de mártires y víctimas. ¿Tú has escuchado eso? Sí, yo sí lo he escuchado muchas veces. Esas son las organizaciones de fachada que creaban ¿quién? Los senderistas, los emergentistas, ¿no es cierto? Y ahora me vienen con ese cuento. Por favor, como si no conociéramos la historia del Perú. Pero esta señora, perdiendo toda objetividad y neutralidad que debería tener como magistrada. Porque ella es una magistrada. Nosotros opinamos políticamente de cualquier cosa, pero ella es una magistrada que tiene que ejercer justicia con imparcialidad. Y se pone de lado de aquellos que atacan a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y perdón, para terminar. Sí. Ahí está donde han puesto a esta Marita Barreto. Derechos humanos e interculturalidad, por favor. ¿Sabe lo que son esas fiscalías?
fiscalías de persecución de militares y policías. Solamente a eso se dedican. No defienden ningún derecho humano, ni el tuyo, ni el mío, ni el de nadie. Solamente a eso se dedican. Lo conozco porque he estado estudiando para la ley de amnistía. En todas partes, mira en Ayacucho, mira en Apurímac, mira en el Cusco. Esas fiscalías son las que están persiguiendo a los militares de los años 80, de los años 90. Y esta señora, Delia Espinosa, ha liquidado las fiscalías antiterroristas. ¿Dónde? En Ayacucho, en Apurímac, en esos lugares. ¿Por qué las ha liquidado? Porque le da la gana. ¿Y qué ha hecho? Ha fortalecido las de derechos humanos e interculturalidad. Dime qué cosa se puede decir de esta señora. Liquida las fiscalías que investigan y persiguen a los terroristas y fortalece las fiscalías que investigan y persiguen ilegal e injustamente a policías y militares que defienden la democracia. Estás diciendo, a ver, quiero hacerte varias preguntas porque yo creo que sí es necesario que clarifiques tu punto de vista. Fernando Rospigliosi escribió: la fiscal que me ha denunciado por decir lo evidente se reúne con mártires y víctimas respaldando a los que asaltaron aeropuertos, quemaron comisarías y locales judiciales y fiscales, bloquearon carreteras y asesinaron militares y policías. Esas son las víctimas, dice Fernando. Las víctimas entre comillas, y los que están procesando, más de 350 policías y militares que defendieron el orden y la democracia, son los victimarios, entre comillas. Pero a ver, los familiares de esas personas fallecidas, y te hago la pregunta porque tú has sido un buen investigador, también has sido ministro del Interior. Perdón por tutearte, Fernando, es mi... Por favor, si nos conocemos de tanto tiempo. Nos conocemos de demasiados años como de la prensa, pero... has sido ministro del Interior. Los familiares tienen derecho a saber qué pasó. Sí, claro. Tienen todo el derecho a saber qué pasó. O sea, no estás del lado de la impunidad. No estás diciendo que no se tiene que investigar. Eso quiero que clarifiques. Lo que estoy diciendo es que hay claramente un sesgo contra las Fuerzas Armadas y la policía. Te lo estoy demostrando. Crean un equipo de 74 personas con 37 fiscales solo para perseguir a militares y policías. Y no... Ayer estuvo Fernando Sillones en un programa de televisión. Él fue gobernador regional de Ica y decía: la Fiscalía apoya a los vándalos. Lo dijo y lo repitió 3 veces, porque ellos tuvieron bloqueos el año 2020 en las carreteras, en Ica y en todo el sur. Sí. Han hecho 9 denuncias a más de 100 personas, tienen videos, tienen evidencias, y dice claramente que la Fiscalía los protege y que quiere archivar todos los casos contra los vándalos, contra los que bloquearon carreteras, contra los que atacaron la policía. Mira, si no hay un sesgo evidente, claro que sí. Persiguen a los policías y militares que defienden la democracia, que cumplen órdenes y que están del lado del Estado de Derecho, y apoyan, respaldan a los que atacan a la policía, los que bloquean carreteras, los que provocan disturbios. Pero en su labor como fiscal de la Nación, Delia Espinosa también tiene el derecho de recibir a organizaciones de víctimas, ¿o no? Mira, O sea, ¿qué es lo que criticas? ¿La promoción? No, por favor. En este caso, lo que está diciendo ella es: miren, se reúne con las supuestas víctimas, que están denunciando a policías y militares. Y dice: mira, tenemos 46 procesos abiertos. ¿Contra quién? Contra policías y militares que defendieron el Estado de Derecho. Y ninguno de ellos que tomó aeropuertos. No, cero. Que quemó cero. Locales, ninguno está procesado. Con esta fiscalía, no. Eso se lo dejan a los fiscales de cada lugar. Y como tú sabes, el fiscal de Ayacucho, vamos a ver si se mete pues con los vándalos, con los violentos. Les tiene miedo. Entonces lo que tú encuentras es un desbalance absoluto. Un sesgo total. Y yo he conversado con policías, pues un policía que lo enviaron a Andahuaylas. ¿Sabes cuántos procesos le han abierto? 10. Porque estuvo 10 días. 1 por cada día. ¿Te imaginas esa tortura? Que tiene que pagarse sus abogados y someterse a interrogatorios donde lo maltratan y los tratan de la peor manera porque están influidos por esta señora. ¿Temes que Delia... 10 procesos. No, impresionante, yo sé. Bueno, pues. ¿Temes que Delia Espinosa te denuncie por difamación? ¿Por vulneración de su imagen? Si tomamos en cuenta su trayectoria, se está denunciando a todo el mundo. Denuncia a congresistas, a todo el que se le cruza en el camino lo denuncia. Esa mujer está haciendo barbaridades en el Ministerio Público. O sea, no es una ayuda
en la lucha contra la delincuencia, que es el principal problema que tenemos ahora, con la minería ilegal y con todo, no. Entonces, entonces estás en el lado de los que creen que el Ministerio Público tiene que ser reformado, reestructurado absolutamente. Absolutamente. La próxima semana se va a ver mi denuncia constitucional, la que presentamos con Cueto y Azurín contra toda la Junta de Fiscales Supremos en octubre del año pasado, porque ellos desacataron la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía. ¿Cómo así? ¿Cómo era antes y cómo es en todas partes del mundo? Pero la desacataron. ¿Ya? Simplemente la desacatan, es una ley vigente. No, el Ministerio Público no tiene lo de los jueces, control difuso, no tienen eso. No tienen esa prerrogativa, ellos tienen que acatar la ley. ¿Y crees que va a prosperar esta...? Yo espero. El próximo viernes se va a discutir en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y espero que se apruebe esa denuncia para destituir a toda la Junta de Fiscales Supremos. No puede ser que ellos hacen lo que les da la gana. Acatan la ley, no me gusta la ley y la desacatan. Si ellos son los responsables precisamente de ejecutar las leyes. Pero ¿y entonces quién va a ser el fiscal de la Nación? Bueno, la Junta Nacional de Justicia tiene la palabra. Ellos tienen que nombrar nuevos fiscales supremos. Fiscales y además también jueces. Hay un montón de jueces provisionales. Sí, que no se salvan también, ¿no? Ese juez provisional que en 24 horas hizo esas barbaridades que conocemos. Bueno, o sea... Ahora, dos últimas preguntas, Fernando, me gana el tiempo, pero tengo que hacerlas. Charmely Bustíos te ha acusado de traidor, porque has dicho y se está diciendo que con la ley de amnistía, ¿no es cierto?, a militares, sí, a policías que lucharon contra el terrorismo, es muy posible que Daniel Urresti se acoja y salga libre y luego sea candidato presidencial. ¿Qué le respondes a la hija de Hugo Bustíos, a Charmely, que te acaba de acusar de traidor? Lamento mucho que haya dicho eso. Está metida en este mundillo pues, de las ONGs que están dedicadas a eso como un negocio. Tú sabes que en Caretas se descubrió, sí, claro, a los que habían matado a Hugo Bustíos en el año 88. Siguieron todo el caso. Claro. Y años. Fueron capturados y sentenciados. Sí. La Vera Hernández y Vidal Sanbento. Los que mataron a Bustíos fueron capturados y sentenciados. Así es. Muchos años después, eso fue el año 88, muchos años después, cuando Urresti fue ministro del Interior, cobró protagonismo y era un hombre se polémico. Demostró que el capitán Arturo había él me tenido que ver. atacaba a mí, yo lo atacaba, Sí, y a función de eso lo acusan. Al final no pudieron demostrar que él estuvo en el lugar de los hechos. Entonces lo acusan por autoría mediata. Él no era el jefe de la base, él era un capitán. Entonces es más que discutible ese caso. Entonces yo lamento mucho que esta señora esté diciendo esas cosas, pero por supuesto que yo respaldé siempre la investigación sobre el crimen. Claro que sí. Y como digo, los responsables fueron detenidos y fueron sentenciados. Ok, pero es posible como merecían. No, obvio. Y además siempre hemos buscado justicia para Hugo, ¿no es cierto? Que fue un periodista además asesinado. Claro. Fernando, entonces ¿es posible que Urresti salga libre? Sí, claro. Es posible que salga libre. ¿Y es posible que sea candidato? Ah, no, eso ya no es mi problema. Eso no puede ser candidato porque no pero no él va está a salir. Podemos. No, pero no va a salir libre, pues, o sea. No saldría libre mañana. La ley que se ha aprobado dice dos cosas. Tiene solamente dos artículos. Primero, se liquidan todos los procesos que hay. Son como 1.500. Ese es el primer punto de la ley. Hay gente de 75, 80, 90 años que está siendo perseguida y procesada. Acaban de detener hace poco al coronel Villar por un hecho ocurrido en el Alto Guayaga el año 94, al comandante Avendaño por un hecho ocurrido en el año 88. Es decir, todos los días están deteniendo a militares y encarcelándolos. Eso dice el primer punto de la ley. Se liquidan los procesos. Segundo punto de la ley, salen en libertad los que están sentenciados mayores de 70 años. Y la mayoría de sentenciados son por autoría mediata. O sea, no encuentran una responsabilidad penal como es en los procesos penales. Tienen que encontrarte que directamente tú participaste en el hecho. No, dicen autoría mediata. Y simplemente te dan una condena de 10, 20, 25 años a personas que, como digo, tienen 80, 85 años, el general Valdivia Dueñas, Petronio Fernández Dávila, Mori Orso. Es decir, hay un montón que están en esa situación
precaria, ¿no? Bueno, yo no es el momento y no me voy a meter en la hondura de explicar todo el caso de Urresti, pero creo que jamás me voy a olvidar cuando él para comparar y para demostrar que las balas no habían caído desde cierta trayectoria, utilizó un chancho, un cerdo, ¿te acuerdas, no? Y comparó el cuerpo de Hugo Bustillos con el de un chancho. Pero ya, no me voy a meter en esas honduras porque he sido y soy bastante crítica de Daniel Urresti. Lo último, yo también soy crítico. Yo sé, y tú te has enfrentado. Sí. Geri, ¿va a ser el presidente del Congreso? No tengo idea. Fuerza Popular, ¿va a estar en la mesa directiva? No tengo la más remota idea. Yo no participo en las conversaciones. ¿Van a vacar a Dina Boluarte? Eso es una opinión personal. Sí. Podría ocurrir. Hay gente que cree que no. ¿Por qué casos? No, por ningún caso en especial. O sea, pero podría ocurrir. Puede ocurrir un hecho... peor que los que estamos viendo. Claro, de cualquier tipo, ¿no? Ya hemos visto lo que ha ocurrido. Caliwarma, el millón 2016. Que aparentemente habría pedido Nicanor. Cualquier cosa que pueda generar una situación muy crítica y de pronto una señora que es tan débil y que tiene tan mal gobierno, una pésima gestión, puede caer. Eso... Yo no quiero que caiga, porque eso sería crear más inestabilidad. Ya tenemos elecciones convocadas, crearía más problemas, menos inversiones, pero puede ocurrir. Bueno, muy bien. Fernando, voy a seguir convocándote y de verdad toda mi solidaridad, porque lo que además diste fue una opinión. Sí. Bueno, nuestra solidaridad, somos mutuamente solidarios en esta persecución de la que somos objeto, ¿no? Sí, te agradezco además por tu solidaridad con los periodistas de esta casa. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, entonces fue el congresista Fernando Rospigliosi, bienvenido siempre al programa. Voy a regresar con dos abogados, ¿no es cierto? Con el abogado Vladimir Padilla y el abogado Andy Carrión, ambos abogados penalistas. Y luego también vamos a hablar, ¿no?, de la famosa colaboración eficaz que se vence pronto. Y luego un invitado sorpresa. Pero antes, señores, ya no escucha como antes, siente que se está perdiendo todas las conversaciones, que no escucha a sus seres queridos, la solución la tiene Audifón. Ellos le ofrecen audífonos medicados, diseñados en 3D, tienen tecnología alemana, son dispositivos que mejoran su audición de manera cómoda, segura y discreta. Cada paciente tiene un seguimiento para que disfrute al máximo de sus audífonos. Audifón tiene 18 sedes en todo el Perú y usted puede agendar una cita llamando al 01-510-1313 o a través del WhatsApp 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regresamos de inmediato. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.